veces grande. Ahora bien, si nos remontamos al antiguo Egipto, antes de Hermes, pues estaba esta figura, este dios o semidios, que se denominaba Tot. Tot, aquí lo vemos representado en esta presentación. De hecho, vemos dos simbolismos del dios Tot. El del lado izquierdo, vemos esta figura como humanoide, con una cara de ibis, y bueno, que está portando una especie de corona que puede representar también alguna parte de la luna, un aspecto lunar. Tiene la egipcia en la mano. Y bueno, uno de los simbolismos de Hermes, como Tot en el antiguo Egipto, justamente es el ibis. El ibis, por ejemplo, en teosofía, lo podemos relacionar con el Hamsa, con digamos, como este ganso, por así decirlo, divino, este cisne divino, que representaba pues justamente la elevación hasta arriba de lo terrenal para llegar, digamos, a las esferas celestes. Entonces, el ibis en Egipto, de hecho, era un ave que se le asociaba mucho a la divinidad y a la sabiduría. Y bueno, hay algunos estudiosos que consideran que el nombre de Tot justamente viene de Teutli, que Teutli significaba justamente ibis en egipcio. También otro significado es Tek en el antiguo Egipto, que Tek era el corazón de Ra. Ra en el antiguo Egipto se le consideraba como era el dios principal, era la deidad principal, la que estaba por arriba de toda la jerarquía. Y se dice que Ra pues tenía su corazón y tenía su lengua. Y en este caso, Tot era tanto el corazón como la lengua de Ra. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón representa, digamos, la voluntad. En este caso, Tot es la voluntad de Ra, digamos, todo lo que no puede hacer Ra, porque es una figura incognoscible, que no actúa, no crea, digamos que es inalcanzable. El intermediario que sí crea, que sí actúa, que es el que da pie a una generación de potestades, es en este caso, pues justamente Tot, y por eso se dice que él es el corazón de Ra, porque él es, gracias a él, la voluntad de Ra, que es el corazón, pues se activa, ¿no? También es la lengua de Ra, porque, bueno, dentro del estudio del esoterismo consideramos que la lengua se asocia a lo que es la palabra divina, en este caso el logos. Todo lo que podemos ver, todo lo que es perceptible, incluso lo no perceptible, pero que ahí está, se dice que usualmente se generó por un verbo divino. Y en este caso, ese verbo divino pues está representado por la lengua de Ra, que nuevamente es el Dios todo. A Todd también se le consideraba, pues básicamente en su figura como logos, como palabra divina, era el arquitecto, porque se le consideraba como el experto que sabía cuáles deberían ser las dimensiones de cada forma, de qué tamaño debía ser cada cosa, cuáles debían ser las proporciones. Él fue el que definió todas las métricas que se nos puedan ocurrir y a partir de esas métricas, de todas estas medidas, de estas leyes, pues se dice que Tot pues fue como que se le consideraba en el antiguo Egipto como el arquitecto que digamos crea esta realidad. Por eso es aquel que le da el orden a las cosas. Y bueno, en su aspecto también como de palabra, de ser la lengua de Ra, también Tot era el mensajero de los dioses. Él era similar a justamente el Hermes de los griegos. Ya ven que Hermes en el mundo griego pues siempre era como llevaba algún mensaje de los dioses, ya sea a otro dios o llevaba algún mensaje a la humanidad, ¿no? Bueno, ese mismo rol que hacía el dios Hermes de los griegos, que es el equivalente a Tot, pues también Tot lo hacía. O sea, Tot básicamente era el mensajero y de hecho era el escribano de los dioses. Por eso, de hecho, se dice que Todd fue el creador de la palabra, tanto oral como escrita. De hecho, se le considera incluso en muchos casos como el creador de las palabras de poder. Todo lo que para nosotros son, digamos, pues, por ejemplo, mantras, pues se dice que vienen justamente de la generación de Todd. Y bueno, otro rol que Todd juega es el de mediador. Por ejemplo, vemos que en la religión egipcia, pues hablaba mucho de esta batalla entre la luz y la oscuridad, ¿no? Entre lo que era, digamos, Osiris y lo que es justamente Set. Y se dice que cuando se dan estas batallas entre la luz y la oscuridad,
pues tiene que haber un mediador. Si no estuviera esa figura del mediador, pues en cualquier momento, digamos, uno mata al otro, ¿no? Entonces, el que hace la función de mediador, el que equilibra las cosas, es justamente también todo. Entonces, en este caso es un mediador y es un impartidor de justicia, que también lo vamos a ver. Pues, en las creencias del antiguo Egipto, pues se decía que cuando uno fallecía, pues uno iba a pasar por una especie de juicio, donde básicamente su corazón, que su corazón representaba como que todos los actos, digamos, nobles que hubiera hecho en la vida, su corazón se le quitaba al difunto y se le ponía en una balanza. Y dependiendo de hacia dónde se inclinara la balanza, pues básicamente la persona o iba a tener el acceso a los reinos celestes o iba a ser castigado en el inframundo, ¿no? Dependiendo esto con respecto al peso de una pluma. Bueno, se dice que también una figura que estaba, digamos, supervisando esos juicios, pues es justamente Todd. Por eso también se dice que es un impartidor de justicia. De hecho, Todd se le puede considerar que es una figura con dos caras, tiene dos polaridades. La polaridad, digamos, hacia arriba, que sería el ibis, pero también hay una polaridad hacia abajo, que es el cinocéfalo. ¿Qué es el cinocéfalo? Pues básicamente es una figura como humanoide, que tiene aspectos de mono, pero tiene también la cara como de perro. Entonces, la figura del cinocéfalo es el que es Todd, como guardián, digamos, del inframundo, pero cuando ya se inclina hacia lo celeste, pues ahora más bien es el simbolismo de Todd como ibis. Y bueno, justo por lo que ahora comentamos, pues Tot también es un símbolo de la resurrección. De hecho, en las leyendas del antiguo Egipto, bueno, pues se dice que justamente Tot fue quien le enseñó a Isis, digamos, las palabras, el método, para poder, pues digamos, juntar los pedazos, los fragmentos de su difunto esposo Osiris y así poderlo revivir. Del mismo modo, también en una de las leyendas, cuando Horus, el hijo de Isis, cayó en un profundo sueño al ser picado por un escorpión, se dice que quien le enseñó el remedio para poderlo despertar, para poderlo curar, pues fue justamente Tot. Entonces, es tanto el dios de la resurrección como también es, podríamos decir que hasta el maestro que enseña a los propios dioses. Y bueno, entiéndase que justamente todo pues, era esta representación antigua de lo que hoy consideraríamos como Hermes Trismegisto, ¿no? Ahora, como ya platicaba, pues Hermes Trismegisto pues estaba asociado al antiguo Egipto y se considera que probablemente fue un maestro, un hombre muy sabio, que debido a la cantidad de conocimientos que tenía, debido a la calidad de su alma, pues pasó a convertirse probablemente en un semidios y pues ya se dice que después la humanidad, pues los egipcios lo veneraban tal cual como si él fuera un dios. Pero bueno, se dice que fue, digamos, una persona que estuvo y que pisó, digamos, con su planta aquí en la tierra. Y bueno, también Hermes Trismegisto, al ser el gran maestro, o sea, imagínense que este es como el profesor, ¿no? Es como el profesor de los hombres, de los dioses, entonces es una persona pues súper sabia, pues un dios súper sabio, que él se dice que él fue el maestro de todas las ciencias y de las artes, y se le ha concebido con diferentes nombres en diferentes periodos de la historia. En este caso, cuando fue el periodo de los romanos, pues a él lo consideraban como Mercurio, en el periodo de los griegos, pues lo consideraban como Hermes, y en el antiguo Egipto, pues justamente como Tot. Y bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Ahora, este maestro Hermes, pues él dejó, se dice, un gran legado. Los sabios del pasado nos hablan de 42 libros que con autoría pues directa o indirecta de Hermes. Estos eran 42 libros sagrados que hablaban de muchísimas cosas, hablaban desde matemáticas, o sea, en este caso hablaban de aritmética, de geometría, enseñaban letras, enseñaban magia, enseñaban alquimia, astrología, enseñaban teurgia, enseñaban incluso el manejo de los vientos y las respiraciones divinas, hablaban de religión, de cosmogénesis, antropogénesis. Él abarcaba, digamos, todas las artes y ciencias en estos 42 libros y se dice que existía una copia, digamos, de estos 42 libros en todos y cada uno de los templos dedicados a la diosa Isis.
Y bueno, de hecho se dice que estos libros pues justamente formaban parte de la biblioteca de Alejandría, que bueno, como se sabe, lamentablemente sufrió dos incendios y pues todo ese conocimiento se perdió. Y bueno, entre estas obras que mencionamos del hermetismo, pues uno bastante curioso, uno interesante, es el libro de los alientos. El libro de los alientos lo sabemos de él indirectamente por otros, digamos, jeroglíficos y escritos egipcios y griegos que hacen referencia a este libro de los alientos. Se dice que en este libro pues había secretos sobre la respiración y sobre los vientos divinos que están, digamos, a nuestro alrededor y en nuestro interior. Y se dice que quien es capaz de entender y controlar estos vientos divinos, pues también tiene las herramientas para poder, digamos, llegar a las esferas celestes. De hecho, G.R. Smith, que fue un teósofo notable que estudió demasiado las doctrinas herméticas, G.R. Smith nos dice que de hecho lo que era el libro de los alientos para él era, digamos, este libro fue la raíz, o esta obra fue la raíz para lo que después se conoció en Oriente como el Hatha Yoga y el Raja Yoga. También se dice que el libro de los alientos pues fue, digamos, el previo o el original de lo que después fueron varios textos funerarios que conforman el libro egipcio de los muertos. ¿Qué es el libro egipcio de los muertos? Básicamente cuando en el antiguo Egipto enterraban a un faraón o a un noble, le ponían una serie de, digamos, como de papiros, digamos, mágicos, donde en esos papiros era una especie de mapa que le daban al difunto, donde ahí ya él veía qué era lo que se iba a ir encontrando en cada uno de los segmentos del inframundo, cuáles son las pruebas que le iba a tocar, cuáles iban a ser los dioses que le iba a tocar, pues incluso confrontar, y cómo debía de actuar ante eso. Entonces, básicamente, este libro para los egipcios pues era algo sagrado, ¿no? Era como tu pasaporte para poder salir de ahí. Y bueno, se dice que este libro egipcio de los muertos, que de hecho se personalizaba según cada individuo, estaba basado en este libro de los alientos. Incluso se dice que hay una conexión muy fuerte entre lo que es este libro de los alientos y la religión de los mormones, porque de hecho el libro de Abraham, que es uno de los libros pues, más venerados dentro de la iglesia mormona, se dice que fue inspirado en justamente visiones, pero también en estos escritos egipcios. Y bueno, de hecho, lo que vemos aquí del lado derecho es como una inscripción de lo que era el libro de Abraham. Y nótese, pues, la gran, ¿cómo decirlo? Pues la gran conexión egipcia que tiene. Entonces, bueno, es un libro o una obra que se dice que influyó, pues, en muchísimos aspectos. Ahora también, otra obra importante dentro de estos 42 que mencionamos es el papiro de Ebers. ¿Qué es el papiro de Ebers? Bueno, ya habíamos dicho que Ernest Todd, pues él era el maestro, no solo en los temas espirituales, sino incluso en lo más, digamos, mundano, como puede ser la salud. Y dentro del papiro de Ebers, pues justamente él nos mostraba, es una serie de papiros que se encontraron, no recuerdo si fue en el siglo XVII, XVIII, que contenían una serie de escritos para, por ejemplo, curar a otras personas a partir del manejo de la sangre. Ellos pensaban que, por ejemplo, así como existe una rotación y un flujo dentro del movimiento de los astros, algo similar pasaba en el movimiento de la sangre del cuerpo. Y a partir de ese conocimiento del movimiento de la sangre, ellos hicieron una serie de remedios para evitar hemorragias, para curar enfermedades, elementos que probablemente después influyeron en lo que después conocimos como el magnetismo animal o, por ejemplo, como la obra de Paracelso. Este, y bueno, incluso vienen remedios de todo tipo, ¿no? Incluso como de cosmiatría, entre otras cosas, manejo de hierbas. Y todo esto venía pues justo en este papiro de Evers, que se dice que fue también de autoría pues de Hermeston. Ahora, ya hablamos como de lo que es los textos herméticos, que eran muchísimos. De hecho, se dice que en la antigüedad, pues el hermetismo era de lo predominante. Ya después, lamentablemente, pues fue desapareciendo. Con la entrada del cristianismo, pues fue desapareciendo mucho este tipo de enseñanza. Y cuando vino un resurgimiento, podríamos decir que el hermetismo, pues ya era algo pues, muy desconocido para la mayoría. Y no fue sino hasta aproximadamente el siglo XV que, bueno, en este caso en Florencia,
Cosme de Medici, que era pues, probablemente la figura más relevante de Florencia, era una figura de fuerte poder, digamos, político y económico. Él en ese momento apadrinó a un estudioso que era Marsilio Ficino, para que él básicamente tradujera al latín varias obras que estaban en griego, de justamente pues de varios textos atribuidos a Hermes. Es así que él hace esta traducción al latín y al hacer esta traducción pues empieza a dar a conocer dentro de las academias pues de nuevo la enseñanza hermética, la gente pues digamos pues, los estudiosos, la gente de cultura empiezan a conocer pues las obras de Hermes, empiezan a notar que es algo impresionante, porque ellos venían de hecho saliendo, recordemos que antes del siglo XV, el siglo pasado, habíamos pasado por la peste negra. ¿Qué fue la peste negra? Bueno, pues así como a nosotros nos tocó nuestra epidemia, pues a ellos les tocó una epidemia mucho más fuerte, donde se dice que de hecho más o menos el 80% de la humanidad a nivel global pues pereció. Esta era la humanidad que estaba únicamente enfocado en la parte como religiosa, pero habían dejado de lado la parte filosófica. Y al ver que pues, sus familiares y toda la gente cercana pues, fallecían a pesar de la fe, a pesar del supuesto conocimiento que tenían, pues esta gente pues en esa desesperanza empiezan a buscar respuestas, empiezan a regresar a la filosofía, empiezan a regresar a las ciencias. Y cuando este Marsilio Ficino redescubre la obra de Hermes, pues a estas nuevas generaciones que venían con esta desesperanza y que buscaban una conexión lógica hacia la religión, un puente hacia la filosofía, pues para ellos estas obras fueron como que la luz, básicamente. Y bueno, pues justo pues este movimiento fue muy importante. Y estas obras que este Marsilio Ficino tradujo, que estamos hablando de aproximadamente 19 tratados, a esa compilación, a la compilación se le puso el nombre de Corpus Hermeticum, que era así como, digamos, la crema innata del hermetismo. Y este Corpus Hermeticum, pues se difundió básicamente pues, por toda Europa. Y bueno, ahora, aterrizando sobre este subextracto de todo lo que es el hermetismo, este pequeño extracto que es el Corpus Hermeticum, está dividido en varias, digamos, pequeñas obras o varios pequeños tratados, que son los que vemos principalmente aquí a continuación. Hay más, son aproximadamente 19 tratados, pero puse aquí como que de los más relevantes. El primero que es el Poimandres, del cual ya hablaremos, el segundo que es el Asclepio, el Sermón Sagrado, los sermones de Hermes Atat, el Sermón de la Llave y bueno, entre otros que ya iremos platicando. Estos puntos los dejo aquí para quien le interese después sumergirse más en el corpus hermético, pues que tome nota de esta lista. Y bueno, vamos con el primero y probablemente el más importante del corpus hermético, el Poimandres. Bueno, aquí de hecho el Poimandres básicamente nos cuenta como que los inicios de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto pues obviamente era un sabio que ya había estudiado por años, era una persona pues muy devota, era una persona que tenía todas las cualidades del mejor tipo de ser humano que se puedan imaginar. Y con esas cualidades pues básicamente a Hermes como que ya no le interesaba esta realidad mundana. A Hermes ya no le interesaban pues las riquezas, no le interesaba el conocimiento nada más porque sí, no le interesaba el poder, el reconocimiento. Y se dice que él estaba en un estado profundo de meditación cuando de repente en ese estado, digamos, de conciencia total, se le apareció una figura imponente, algo imposible de describir, ¿no? Era algo enorme para él, algo que básicamente lo hacía incluso temblar de lo imponente que esto era, ¿no? Cuando esta figura aparece, que esta figura era conocida como Poimandres, pues viendo que él había sido tan devoto, básicamente se le aparece y le dice, oye, pues, a ver, Hermes, pues, ¿sabes quién soy? ¿Qué quieres que te ofrezca? Pídeme lo que quieras y te lo daré, básicamente, ¿no? Y Hermes, en su devoción, él, pues, no le interesaba la riqueza, no le interesaba la fama. Él lo que le pide en ese momento a Poimandres es, sabes, yo lo único que quiero es poder entender cuál es la realidad que está atrás de todos los seres. Yo quiero entender qué es aquello que está atrás de todas las cosas, porque si yo lo entiendo, sé que voy a poder entender lo que es Dios y lo que más me interesa a mí es entender qué es Dios.
Y bueno, es a partir de esa petición, pues, de sincera de Hermes, pues, digamos que hecha desde lo más profundo de su ser, que en ese momento Poimandres le presenta una serie de visiones. La primera visión que tiene en este caso Hermes es, él se imagina una luz inmensa, una luz pues deslumbrante, increíble, y va viendo que en un rincón de aquella luz hay una especie de, si lo queremos ver así, una sombra, una pequeña oscuridad que con movimientos serpentinos empieza a esa oscuridad a moverse, digamos, enroscarse en la luz. Esa oscuridad se le denomina en esta obra como la naturaleza húmeda o el Healy. ¿Qué es el Healy? Básicamente para nosotros sería la materia primordial. Es la materia cuando no tiene ningún tipo de orden. De hecho, esta naturaleza húmeda es la hija del caos. ¿Qué es el caos? Pues el caos es la oscuridad, el caos es la ignorancia, es lo contrario a la vida, es la muerte, es lo opuesto a la luz. Entonces está esta naturaleza húmeda, digamos, enroscada, y de repente esta naturaleza húmeda emite un grito pues ensordecedor que conmueve a la luz. A partir de ese lamento, digamos, de este hijo de la oscuridad que era la naturaleza, en su, pues sí, tal cual, en su bondad, la luz lo que hace es emitir un rayo sobre la naturaleza. Y bueno, lo podemos ver más o menos representado en esta imagen, ¿no? Imaginémonos que tenemos a la naturaleza, que es como una vasija llena de oscuridad, que ahí está la materia primordial. De repente, de la luz cae un rayo, ese rayo inunda la oscuridad de la vasija y es a partir de ahí que después de la vasija hacia la luz se eleva una columna de fuego que va girando y llega hasta lo alto. Y se dice que después de la columna de fuego empiezan a descender elementos, los cuatro elementos que conocemos, desde el más ligero hasta el más grosero. Desciende abajo del fuego el elemento aire, abajo del aire el elemento agua, y por último, hasta abajo de la vasija, en lo más denso, el elemento tierra. Es a partir de esa configuración, de que ya tenemos el rayo que cayó en la vasija, que ya tenemos la columna de fuego, que tenemos los elementos, que a partir de ahí se va a empezar a generar toda una serie de creaciones que vamos a ver. Una vez que esto se da, se dice que de la luz emergen siete gobernadores, si lo queremos ver así, siete ángeles. Esos siete ángeles tienen la función de, sobre lo que está en la vasija, como si estuvieran, digamos, imagínense que están jugando con plastilina, sobre el material de la vasija, ellos iban a empezar a crear formas. De hecho, los siete gobernadores colocan las semillas de todo lo que podría existir, todo lo que no existe, pero que podría existir, colocan esas semillas en las vasijas y le empiezan a dar vueltas a las aguas negras de la vasija. Y a partir de ese movimiento de la vasija empieza a generarse la vida, empiezan a aparecer las especies vegetales, animales, y bueno, ¿esto para qué? Básicamente lo que es lo que entendemos que la materia estaba clamando a la luz por ser inmortal. La luz, esta materia que era hija del caos, quería ser como Dios y en su bondad, pues digamos que llegó este rayo, llegó el apoyo de estos siete dioses y esto lo que iban a buscar es que dentro de la materia primordial, donde todo era caos, donde no existen las formas, donde no hay orden, donde no hay cuerpos, no hay nada, que pudiera haber la vida. Quería, básicamente, la luz quería que la materia fuera inmortal, quería inmortalizar a la materia. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa? Una vez que esto ocurre, pues imagínense que empiezan dentro de la vasija, que la vasija es el cosmos, imagínense que la vasija es el universo. Al poco tiempo que empiezan a crearse las formas, todas empiezan a desbaratarse, todo empieza a destruirse. ¿Esto por qué? Porque recordemos que la vasija es el caos. El caos no permite la vida, el caos pues es el desorden, no pueden haber estructuras en el caos. Entonces, pues esta primera obra que falla, la luz encuentra una solución. Dice, ¿yo cómo puedo inmortalizar a la materia si la materia siempre, siempre se va a volver a desbaratar al poco tiempo? ¿Cuál fue el santo remedio, la solución? El aliento vital. Se dice que de Dios emergió una especie de aliento, un aliento divino, que envolvió a toda la vasija, envolvió a todo el cosmos y
y ahí se aplicó a partir de ahí lo que se conoce como la ley de apoctástasis. ¿Qué es la ley de apoctástasis? Todo en el universo, todo en el cosmos, sabemos que está condenado, digamos, a morir. Todo está condenado a volver a la tierra de donde salió. Sin embargo, con esta ley y con el aliento vital, ¿qué ocurría? Que tan pronto algo moría, el aliento hacía que otra vez volviera a emerger más perfecto, más completo. Y si otra vez la muerte, el caos lo tiraba, otra vez se iba a volver a levantar y se iba a levantar y se iba a levantar tantas veces que iba a ser básicamente una especie de inmortalidad. Lograron, digamos que Dios logró darle inmortalidad al cosmos mediante una estructura cíclica donde todo va a ir muriendo y renaciendo, cada vez más perfecto y cuando llega a su mayor estado de perfección, pues la expectativa es que se pueda ver como si fuera un espejo de Dios. Es así como se dice, de acuerdo al hermetismo, se dice que el universo es inmortal. No porque no cambia, sino porque siempre, no, nunca se destruye, siempre cada vez vuelve a regenerarse. Y bueno, aquí lo vemos justo representado en la imagen con nuestro Ouroboros. Y tenemos también aquí los símbolos en esta estrella como de los 7 gobernadores que custodian el cosmos. Y dentro de esta esfera que está custodiada, pues está todos los seres, todo lo que podemos observar que se va muriendo y regenerando una y otra vez. Ahora, entendiendo un poco más qué es el cosmos. El cosmos, de acuerdo al hermetismo, el cosmos es la primera creación de Dios, fue lo primero que creó, o mejor dicho, lo primero que creó en el caos. Ya habían seres, antes de que existiera el cosmos, ya existían daimons, ya existían ángeles, pero a diferencia de estos, el cosmos era un ser que era mitad luz, digamos, y mitad oscuridad. Era parte del rayo, pero también era parte del caos. Los ángeles, en cambio, ellos siempre han sido de la misma naturaleza de Dios. El cosmos, al ser este híbrido, mitad luz, mitad oscuridad, pues se dice que es como si fuera una vasija, que en esa vasija están las semillas de todo lo que puede llegar a ser. O sea, están las semillas divinas, todo lo que pueda haber en cuanto a formas de vida, cada vez menos o más perfectas, todo algún día será porque existe en el cosmos como semilla. Al final, el cosmos, mediante el tiempo y mediante el movimiento, mediante la rotación, lo que va a buscar es poco a poco, con muertes y resurrecciones, va a buscar cada vez parecerse más a Dios gracias a estos movimientos. Va a tener siempre regeneraciones y lo más importante, el cosmos, pues obviamente como es lo que contiene a todo, pues también es el padre material del hombre. O sea, nosotros nacimos en el cosmos y materialmente le debemos nuestra existencia al cosmos. Digamos que el ser humano es como si tuviéramos dos padres, ¿no? Que uno es lo que para nosotros podría ser Dios o la luz, y nuestro otro padre, nuestro padre material, sería el cosmos, que es donde residimos. Ahora, ¿qué más nos enseñan en el hermetismo? Dentro de esta vasija que es el cosmos, pues van a aparecer toda una serie de seres, ¿no? Unos más inteligentes que otros, unos más desarrollados que otros, y absolutamente todos van a tener en una diferente proporción parte de alguno de los 4 elementos primordiales. Tenemos que entender que estos 4 elementos, los reales, es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Cuando nosotros, por ejemplo, prendemos una vela, decimos, esto es fuego, pero realmente hay algo que es el fuego real, que es algo para nosotros imperceptible. Lo mismo, para el agua real es algo muy diferente al agua, digamos, física que vemos. Esto solo es para dar a entender que estos 4 elementos primordiales, pues no son exactamente los que vemos con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dice el hermetismo? Todos los seres, en mayor o menor medida, están hechos una parte de fuego, una parte de agua, una parte de aire y una parte de tierra. Usualmente los que tienen, por ejemplo, más parte de aire, pues son, por ejemplo, las criaturas voladoras, ¿no? Por ejemplo, las aves, las águilas. Los que tienen más parte de tierra, pues son los animales, por ejemplo, rastreros, por ejemplo, pues básicamente como insectos, reptiles. Los que tienen más parte de agua son los seres más introvertidos, que son los que usualmente son los peces que están justamente en las aguas, y cada uno de estos elementos tiene una cualidad. ¿Qué cualidades tienen? Por ejemplo, lo que es la tierra, pues es lo más denso, ¿no? Es básicamente el cuerpo físico.
es el que está más asociado a esa naturaleza húmeda que vimos al principio de nuestra historia. Arriba de la Tierra tenemos el aire, que ya vimos que el elemento aire es el que nos ayuda a que exista la vida. Tan pronto el caos destruya algo, el aire lo vuelve a levantar, le vuelve a hacer que los procesos otra vez empiecen a marchar. Es el que evita la desintegración. Y de acuerdo a la tradición hermética, se dice que el aire se nos infunde a todos los seres a partir de la sangre y de las arterias. Está, digamos, oculto dentro de estos elementos. Ahora, tenemos el fuego, que el fuego es el espíritu. Imaginémonos como si fuera Dios una gran llama, y esa gran llama que es Dios y que es perfecto, que no desea nada, que no le hace falta nada, que no está sujeto al tiempo ni al movimiento, que no cambia, el espíritu, que es Dios, se divide, digamos, podremos decir que de él surgen varias pequeñas como velitas o llamitas. Esas pequeñas llamas es como un Dios a escala, ¿no? Es una pequeña parte de lo que es Dios. Y al ser similares a Dios, pues tampoco van jamás a cambiar, no experimentan emociones, no cambian de estado de ánimo, no les hace falta nada, son completas, no están sujetas al tiempo. Ahora, cuando Dios quiere darle inmortalidad al cosmos, aquí hay una regla, digamos, que Dios o el elemento fuego, que es el espíritu, no puede estar en contacto directo con la tierra. Si estuviera en contacto directo con la tierra, inmediatamente la tierra la aniquilaría, no podrían estar los dos en contacto. Entonces ahí se necesitaba una especie de puente, un elemento que fuera el mediador entre el fuego y la tierra. Ese elemento mediador justamente es el agua. El agua se podría decir que es la capa que evita que el fuego destruya la tierra y está asociada con el alma. Podríamos decir que el agua o el alma son como las sandalias del espíritu. Con esas sandalias, pues los dioses pueden caminar aquí, los seres celestes pueden caminar aquí, porque no tendrían forma de estar en contacto directo con la naturaleza material. Ahora, para que el agua pudiera ser un intermediario, pues obviamente debe de tener una parte de arriba y una parte de abajo, debe de tener una parte de luz y una parte de oscuridad, una parte de caos. Y esta, a diferencia del espíritu, que ese siempre es constante, ese nunca cambia, el agua, que es el alma, esa sí puede cambiar. De hecho, todos tenemos un alma y esa alma pues va a ir tendiendo hacia la luz o va a ir tendiendo a lo largo de varias encarnaciones hacia la oscuridad, dependiendo de pues cuáles sean como las inclinaciones y lo que vaya aprendiendo en su peregrinaje. Esta agua, que es el alma, también está asociado a lo que es la sustancia psíquica, básicamente, y esa, como comentamos, es mutable, ¿no? ¿En qué sentido es mutable? Pues las sustancias psíquicas son también las emociones. Uno puede estar un día enojado, luego puede estar feliz, luego puede estar triste. Ese movimiento, esa fluctuación es justamente el agua. Si vemos el agua, pues es raro que esté quieta. Y bueno, todos los seres, se dice en mayor o menor medida, están con estos cuatro elementos. Uno envuelve a otro como si fueran estas muñequitas rusas, ¿no? Las famosas matrushkas. Para que un ángel, por así llamarlo, pueda pisar en la tierra, pues tuvo que ver el elemento agua, el elemento aire, que envuelve y cubre, protege al elemento fuego. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Dentro de este triángulo vemos, digamos, la parte del fuego, la zona de hasta arriba, que es la zona celeste. Ahí es donde sí existen, digamos, lo que son las energías, y dentro de lo que son las energías, pues están los ángeles y los daimons. Y de la parte de todo lo abajo, todo lo que está abajo, lo que es agua, aire y tierra, pues lo que predomina es la naturaleza, que es básicamente todo lo que está en el cosmos. ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y el cosmos? Que los ángeles, por ejemplo, para imaginarnos un ángel, podemos imaginarnos una torre que emite señales de radio, ¿no? Las señales que emite esa torre de radio, pues nunca cambian. O sea, tú no vas digamos que nosotros podemos escuchar la voz de los ángeles, pero nosotros, si no nos gusta el mensaje de esa radio, pues no nos podemos pelear con el radio, ¿no? El radio transmite siempre el mismo mensaje, es inmutable, no va a cambiar.
En cambio, pues los seres sí reaccionan. Entonces, los ángeles, al ser inmutables, pues más bien es como estas estaciones de radio que siempre van a emitir su luz, su sabiduría, siempre de la misma forma. Ellos no se van a poner ni tristes, ni enojados, ni felices por la interacción con nosotros. Ellos siempre son, nunca cambian, son constantes, no están sometidos ni al tiempo ni al espacio. Siempre es la misma señal la que emiten. Por el contrario, los elementos de la naturaleza, que es agua, aire y tierra, pues aquí sí estamos sujetos a todas las fluctuaciones, aquí estamos sujetos a las pequeñas muertes, estamos sujetos al engaño, a la ilusión, cosa que no pasa en las esferas del fuego. Ahora, bueno, ya hablamos un poco de cómo surgió el cosmos, que ya dijimos que el cosmos fue la primera creación de Dios, buscando hacer a la materia inmortal, como un acto de compasión. Y ¿dónde viene el hombre en esta historia? Bueno, podremos decir que el hombre es la segunda creación de Dios, que tiene una parte, digamos, lumínica y una parte de oscuridad. ¿Cómo fue la situación del hombre? Se dice que de hecho primero el hombre, había un hombre celeste que era hijo de Dios y este era totalmente de las esferas celestes. Y hemos dicho que en las esferas celestes o del fuego, pues no hay el cambio, no hay la ignorancia, no hay el dolor, todo siempre se mantiene, digamos que igual, ¿no? Y el hombre, al ser divino, poseía el pensamiento. El pensamiento es la característica que tiene Dios que permite que se creen absolutamente todas las cosas. Todo lo que puede existir o lo que existirá proviene de esto que es el pensamiento. Entonces, el pensamiento es algo que el hombre lo tiene. El hombre tiene la posibilidad de crear todo lo que se le ocurre y el hombre estaba pues en las esferas celestes, ¿no? Digamos que él pues era hermano o amigo de los ángeles, de los siete gobernadores que estaban custodiando el cosmos. Y el hombre celeste empieza a tener interacción con los siete guardianes que cuidaban el cosmos y él se empieza a interesar mucho por todo lo que había en el cosmos, por todas estas creaciones, ¿no? Las plantas, los animales, todos los elementos. Y básicamente era tal la relación de amistad entre el hombre y los siete gobernadores, que los siete gobernadores, pues digamos que le entregan todos sus poderes, todos sus secretos, y en ese momento el hombre ya entra en la esfera demiúrgica. Él ya tenía, digamos, la posibilidad de crear. Ahora, dentro de lo que es la historia del Poimandres, lo que se nos revela, lo que le revela Poimandres a Hermes, es que el hombre, al tener el pensamiento, también él tiene la libertad de decidir, él tiene el libre albedrío, él puede decidir exactamente qué quiere hacer. Y en su libre albedrío, él decide atravesar las siete prisiones o las siete capas que protegen al cosmos, que están regidas cada uno por uno de los siete gobernadores. Él atraviesa las siete prisiones, las siete envolturas del cosmos y llega a estas aguas que habíamos dicho, estas aguas oscuras de la vasija, que básicamente es el cosmos. ¿Y qué se dice? Que en ese momento el hombre pues mira las aguas y al mirar las aguas primordiales, como si fuera una fotocopiadora, hacen un reflejo de él. En ese momento se genera un reflejo del hombre en las aguas. Cuando el hombre celeste ve su propia imagen reflejada en el cosmos, la ve tan increíble que se enamora de hecho de su propia imagen, entra pues en un enamoramiento de su imagen y es tal su amor por su imagen que él desea más que nada poder habitar esa imagen que estaba reflejada en el agua. ¿Qué habíamos dicho? Que lo que el hombre desea, como el hombre es libre, pues lo que él desea se va a volver realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en el que el hombre dice, yo desearía habitar esta forma, pues digamos que automáticamente el hombre celeste entra en una especie de sueño total y despierta en la otra figura, en el reflejo. Ahora ya deja de ser el hombre celeste que estaba en las esferas de arriba para ahora despertar en el hombre celeste que estaba reflejado en las aguas. Este hombre terrestre que está en las aguas, pues es muy diferente. Es un hombre que como ya está influido por la materia, como está influido por la oscuridad, como está influido por el caos, pues en cuanto él se encuentra en esta imagen, ya no recuerda de dónde venía, no recuerda quién es, no recuerda quién, pues no sabe qué está pasando, ¿no? Él ya como que perdió la conexión
Y en ese estado como de sentirse perdido, pues básicamente es como inicia como la historia de la humanidad terrestre, básicamente. Es una figura que ha olvidado su origen divino y que está tratando de recuperar su conexión y podríamos decir que pues salir de esta prisión que es el cosmos. Por eso se dice que el hombre terrestre es hijo del cosmos, mientras que el celeste pues fue hijo de Dios. Uno es un reflejo imperfecto del otro. Cuando uno duerme, el otro despierta. Ahí es necesario que el hombre de tierra básicamente se duerma para que el hombre celeste vuelva a despertar. Ahora, para este tema del despertar, pues ya, ¿cómo es la vida del hombre en el cosmos? Bueno, se nos dice en la enseñanza hermética que para el ser humano, pues usualmente existen tres vías. La primera vía, que es donde estamos, pues el 99% en teoría de las personas, es en las aguas de la embriaguez. ¿Qué son las aguas de la embriaguez? Tenemos una pequeña luz que nos permite mantenernos, digamos, vivos, pero no tenemos como que ese recuerdo del padre, no tenemos esa conexión. Y básicamente el hombre que está en las aguas de la embriaguez, pues es el hombre que está guiado por sus deseos diarios, guiado por sus pasiones, guiado por la materia, que desea riquezas, que le gustan las cosas mundanas, que siempre está fluctuando de emociones, de alegría, enojo, tristeza. Esas son las aguas de la embriaguez, ¿no? Es el ser que vive al día básicamente, ¿no? Que se preocupa por comer, que se preocupa por tener placer, de reconocimiento, dinero. Ahora bien, dentro de este grupo habrá otro más pequeño que algún día se preguntará, algún día sentirá como que algo le falta, ¿no? De, ok, pues ya tengo comida, ya tengo riqueza, me reconocen, pero aún así me siento vacío, algo me hace falta. Y es ahí cuando empiezan estas preguntas, ¿no? Las clásicas preguntas filosóficas, que es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué es todo esto, debe haber un sentido, no puedo ser nada más un ser que viene aquí a comer, trabajar y morirse. Y es ahí donde viene una separación. Hay algunos hombres que ante este deseo de regresar a la luz, de regresar al Padre, empiezan como por magnetismo a tener eventos que los conducen hacia las esferas celestes, que los empiezan a hacer estudiar temas de religión, que los llevan al esoterismo, etcétera. Pero también hay otro tipo de hombres que han estado tanto tiempo en las aguas de la embriaguez que para ellos ya, digamos, todos los sentimientos asociados a Dios están ya demasiado enterrados. Es gente a la que durante muchas encarnaciones les interesó nada más lo material de este tema de poder, de riqueza, etcétera, que llega un punto en el que o te vas a la luz o estos otros que tendieron a la materia se van hacia la oscuridad, que son los que ya de plano no tienen ningún tipo de manifestación de lo que para nosotros sería humano, ¿no? Son seres que carecen de bondad, que carecen de compasión, que carecen de interés por lo superior y que básicamente están prendados a la materia. Ese es el tercer paso, ese es, perdón, la tercera vía, que es la elección por la oscuridad. Nosotros somos libres y podemos elegir una u otra porque tenemos libre albedrío. O podemos no elegir nada, no tener ninguna tendencia y quedarnos pues como la mayoría en el punto uno, ¿no? Como si estuviéramos en un remolino pues dando vueltas y vueltas y vueltas por varias vidas. Ahora, aquellos que empiezan a despertar y sobre todo aquellos que ya despertaron y que trazaron todo un camino, que son las enseñanzas herméticas, ¿qué es lo que nos dicen? Si tú quieres salir de esta prisión y utilizar tus sentidos físicos para salir de la prisión, pues tus sentidos físicos no te van a funcionar porque tus sentidos físicos te engañan, son parte de la materia. Tú necesitas otro tipo de sentidos que no son los físicos a los que estás acostumbrado. Y esos sentidos, digamos, sublimes de los que se habla en el hermetismo, les llaman los ojos del pensamiento y los ojos del corazón. Los ojos del pensamiento son aquellos que nos ayudan a entender que, por ejemplo, cuando se cae una manzana de un árbol, pues debe haber alguna ley de gravedad por la cual la manzana cayó. Es esa parte que no es perceptible a nuestros sentidos físicos, pero que ahí está. Y con otro tipo como de sentido, pues podríamos llamarle raciocinio, podríamos llamarle intuición, podemos descubrir aquello que no es visible. Eso está básicamente hacia eso es a lo que nos llevan los ojos del pensamiento y los ojos del corazón. De hecho, en el hermetismo se dice
En este caso, todos los seres irracionales, en este caso plantas, animales, no pueden contemplar a Dios. El único ser aquí en el cosmos que tiene la posibilidad de ver a Dios de frente a frente es el hombre, y eso mediante el pensamiento. El pensamiento es como el cordón umbilical que nos conecta con la fuente, que nos conecta con Dios. Ahora, uno diría, oye, pues si soy ser humano, entonces ya por ende tengo pensamiento, ¿no? Pues estoy pensando. ¿Qué nos dicen las enseñanzas herméticas? Que el pensamiento como tal no es algo que todos lo tengamos, de hecho es algo que muy pocos lo tienen. El pensamiento no es solo la parte de la racionalidad, el pensamiento es ese estilo de intuición, es una intuición hacia lo divino que solo muy pocas personas tienen. El pensamiento, de hecho, se dice que es como si fuera un ángel o un daimon que viene y que habita en nuestras almas, nos acompaña como si fuera el ángel de la guarda. Ese, pues no todos lo tienen, en función, empiezan a tenerlo justamente cuando empiezan a darse estas necesidades por lo divino. Entonces, este fuego, que es el pensamiento, se asienta en las almas y es el que nos va a permitir ver más allá de lo evidente. Es el que nos va a atraer hacia lo divino. ¿Qué nos dice el hermetismo? Que conforme uno va despertando esta visión oculta, se va a dar una especie como de magnetismo, como si nosotros fuéramos un imán atraído hacia el hierro. Poco a poco, sin siquiera darnos cuenta, nos vamos a ser más atraídos hacia la enseñanza de Dios, vamos a ir a ser más atraídos hacia la comunicación con los ángeles, hacia lo que es la gnosis y la sabiduría divina que es la Sofía, y pues básicamente nos va a elevar. En el momento en el que vamos abriendo esos ojos, pues también como que se activa ese magnetismo, esa atracción hacia lo divino. Ahora, dentro de este libre albedrío que tenemos, así como tenemos este daimon que es el fuego, que es el pensamiento que nos va a atraer hacia lo divino mediante el ojo del corazón y el ojo del pensamiento, también existe el daimon opuesto o el daimon podremos llamarle oscuro, que es el daimon justiciero. Las enseñanzas herméticas nos dicen algo muy curioso. Si yo puedo estar en la espiral dando vueltas eternamente, ¿no? Entre puros deseos mundanos. Pero si me empiezo a cargar hacia la materia 100% y me empieza a no importar los temas del espíritu, algo va a ocurrir, que ese ángel de la guarda que digamos tengo, se va a convertir más bien en mi castigador, se va a volver como en mi demonio, que este es el daimon justiciero. ¿Qué es lo que le ocasiona el daimon justiciero a las personas que ya se están dejando llevar, digamos, por la materialidad? El daimon justiciero les va a hacer todo lo contrario al que les recomienda, al que les ayuda a ascenderse. El daimon justiciero les va a hacer cada vez tener, por ejemplo, más de sentimientos de lujuria, cada vez más deseos oscuros, necesidad, por ejemplo, de incluso asesinar. Temas, los pensamientos cada vez más oscuros son los que el daimon justiciero les infunde a ellos. Uno diría, oye, pero pues si es un ángel, ¿por qué hace eso, no? Y es que dentro de lo que es nuestro libre albedrío, pues si nosotros estamos decidiendo la oscuridad, pues digamos que como Dios es dar, pues si nosotros pedimos yo quiero ir a la oscuridad, pues Dios que es dar no nos puede dar otra cosa que eso. Entonces, aquellos que rompan la línea, que se salgan de la espiral y deciden y se enfoquen hacia la oscuridad, como es que el caso, por ejemplo, de los magos negros, se dice que el Daimon los va a llevar por un torbellino acelerado, o sea, les va a acelerar su curso para que lleguen pues, a lo más profundo posible de la materia hasta el punto en el que ya el espíritu ya no pueda habitar en ellos y se tenga que ir y deje al alma sola, un alma que ya es totalmente, digamos, corrupta. Entonces, ese es el ángel justiciero. Se dice que es un ángel que castiga, porque en teoría pues no hay mayor castigo que el que te generen esas necesidades de manera tan fuerte como si fuera una especie de sed que nunca se va a acabar. Entonces, el castigo que te les imponen es que cada día van a buscar más y más y más ese tipo de sensaciones, digamos, diabólicas. Al final, ¿qué es lo que nos enseña el hermetismo? La mayoría vamos a estar en esta espiral, algunos pocos tendrán atracción a la luz, pero y habrá también otros que se irán de manera acelerada pues, hacia el abismo, básicamente. Y este Daimon justiciero pues estará ahí para ayudar a esa caída rápida. Ahora bien, para los que eligen el camino 2, pues el hermetismo nos enseña una serie como de secuencia, una serie de pasos
que están como casi ordenados, ¿no? Que el paso uno, que es lo que platicábamos, habrá algunas personas que empiecen con esta duda, ¿no? De, oye, es que algo no está bien, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Algunos se van a llegar a un punto de desesperación que van de plano a suplicar por ayuda. En el momento en el que una persona suplica por ayuda con lo más profundo de su corazón, que busca ver la luz, que busca salir de eso, se van a empezar a dar las condiciones, se van a empezar a dar las casualidades, las coincidencias que lo lleven hacia ese camino de ascenso. Una vez que uno pide ayuda, va a llegar al tercer escalón, que es justo ahorita probablemente lo que estamos viviendo. A uno le empieza a llegar enseñanzas de, por ejemplo, en este caso la doctrina hermética, los que estudiamos teosofía, los que estudian gnosis, a todos les empieza a llegar el conocimiento. Muchos son los que se quedan en este tercer escalón, que es, pues, qué bien, ya me llegó el conocimiento y me dedico a estudiar, está muy padre, lleno mis bibliotecas, pero no lo interiorizo, no lo aplico, no lo utilizo para un fin práctico. A la mayoría se quedan en este tercer peldaño. Ahora, algunos pocos llegan al cuarto peldaño. Estas filosofías, ¿qué es lo que te dicen? Lo que te dicen es, tú no me creas nada, tú simplemente estudia todos estos axiomas, ponlos en práctica y ve qué pasa. Si ocurre algo a la hora de ponerlos en práctica que notas que te está llevando hacia esta meta, que es hacia el ascenso, pues ya puedes creer en ellos, ¿no? O sea, digamos que tenemos que poner a prueba estos principios. Entonces, las personas del cuarto escalón son las que se fueron ya más allá de la teoría y empezaron a pensar en estos conceptos, a reflexionar en ellos, a ponerlos en práctica y empiezan a actuar en afinidad con Dios. ¿Qué es actuar en afinidad con Dios? Si yo en los escritos herméticos ya entendí que, por ejemplo, Dios es compasión, que Dios siempre da, que Dios crea, pues yo como ser humano, si quiero parecerme a Dios, pues yo voy a buscar crear, yo voy a buscar ayudar a otros, yo voy a buscar tener compasión, yo voy a buscar el conocimiento, yo voy a alejarme de todo lo material. En la medida que uno empieza a aplicar estos principios, empieza a estar en vibración, podríamos decir, o en afinidad con Dios. Y como lo semejante atrae a lo semejante, pues se va a producir ese magnetismo que nos eleve hacia los siguientes escalones, hacia los siguientes peldaños de esta escalera. ¿Cuál es el siguiente peldaño? Bueno, llego en este caso, una vez que la gente empieza a poner estos principios en práctica, se dice en el hermetismo que tarde o temprano va a llegar a lo que le llaman el puerto de la salvación. Esto es algo ahí metafórico, pero se dice que en este puerto de la salvación es donde los estudiantes se encuentran por fin a un maestro que ya les va a enseñar, pues, con todo lo que ya aprendieron y pusieron en práctica previamente, ahora les va a enseñar aquello que no se puede transmitir a todos, que esta ya es, digamos, la vía iniciática. De ahí van a llegar al sexto escalón. El sexto escalón es lo que metafóricamente le llaman sumergirse en la copa de la ambrosía. Imaginémonos que esta es una copa sagrada donde hay un agua divina y esa agua tiene todo el conocimiento que necesitamos para poder ascender. Quien se sumerge como si fuera una especie de bautismo, quien se bautiza o se sumerge en esas aguas, pues es una persona que se va a dar cuenta tremendamente que todo esto es irreal, y a partir de ahí ya no le van a interesar pues básicamente las tentaciones, va a llegar al séptimo escalón, que es en el séptimo escalón, esta persona iluminada pues ya no le convencen llamémosle los siete pecados del hermetismo, que son muy parecidos a los siete pecados capitales del mundo cristiano, ya no le van a convencer esas siete tentaciones o pecados, va a poder escapar de las siete prisiones, de los siete gobernadores, y va a llegar al octavo escalón, que el octavo escalón es poder experimentar la ogdoada. Cuando experimentas la ogdoada, este es un concepto del hermetismo que se dice que cuando llegas a este nivel, ya como que no le pones atención a tus sentidos físicos, puedes escuchar las voces celestes, puedes escuchar la música de las esferas, puedes empezar a tener comunicación con, digamos, las potestades, con los ángeles, y a partir de ahí te vuelves un instrumento para ayudar aquí a otros y hacer el bien, básicamente. O sea, que ya cuando llegas al octavo escalón, ya eres como un pequeño maestro, ya eres un guía, ya eres un iniciado, y eres un instrumento de Dios. Y de ahí seguirás trabajando en el octavo escalón hasta que llegarás a un punto en el que llegas a lo que para Elena Blavatsky era la voz del silencio, un profundo silencio
básicamente eliminará todos tus sentidos físicos, ya no escucharás nada, ya no verás nada, no sentirás nada, verás una luz tan imponente que será algo tan bello que ya no te interesará ver absolutamente ninguna otra cosa. A partir de que ves esa luz que es indescriptible, que por eso decimos que es un silencio, porque no hay ni forma de describirlo, que ya no te interesa nada, ya pues ya no hay nada. O sea, sería como un vacío, porque ya no vas a fluctuar, ya no ves absolutamente nada, no cambias de estados de ánimo, llegas a una plenitud total. Es lo que probablemente en Oriente pues, lo relacionarían con el paranirvana, ¿no? Que es como un vacío, pero más bien es que ya llegaste a un punto donde ya eres uno y siempre eres inmutable, ya nada te mueve, es el estado más elevado. Básicamente esa es la escala a alto nivel, esto un poco de lo que se puede explicar de lo que es la enseñanza hermética. Esta es la escalera que hay que ir recorriendo. Ahora, uno dice, bueno, pero entonces, a ver, vámonos al primer escaloncito, ¿no? ¿Cómo pido ayuda? De hecho, en los textos herméticos nos explican, vienen algunos fragmentos de cómo justamente, pues básicamente piden ayuda, ¿no? Y miren, voy a compartir un poco, voy a leer este texto, que aquí vienen básicamente dos súplicas que vienen en los textos herméticos. El primero es el de, en este caso, Hermes le enseña a Tat, que es su hijo, cómo le debe suplicar a Dios por iluminación y le dice, Tat, dirige tu plegaria al Señor, Padre y único, aquel que no es el uno, sino su origen, y suplícale que te sea favorable y que puedas comprenderlo, que ilumine tu inteligencia, aunque sea con un único rayo de luz, pues solo el pensar, siendo invisible, puede ver lo invisible. Si accedes a ello, hijo, si accedes a ello, Tat, se te mostrará a los ojos del pensamiento, pues el Señor se manifiesta con generosidad a través de todo el cosmos. ¿Qué es lo que aquí vemos? Uno empieza con una petición sincera, o sea, si tú dices, yo por favor quiero conocerte, quiero entenderte, es lo que más deseo, automáticamente algo va a pasar. Cuando Poimandres se le apareció por primera vez a Hermes, antes de que Hermes fuera el gran sabio que es, ¿qué fue lo que le pidió Hermes a Poimandres? Le dijo, yo deseo aprender sobre los seres, quiero comprender su naturaleza y así llegar a conocer a Dios. Siempre todo empieza con una petición sincera. Es a partir de ahí que uno va a empezar a trabajar lo que se conoce en el hermetismo, digamos, como la teurgia hermética. Uno empieza a estudiar hay aproximadamente, yo creo que como 30 o 40 cualidades de Dios que se mencionan en la literatura hermética y el estudiante de hermetismo pues las tiene que conocer todas. ¿Por qué las tienes que conocer todas? Porque las tienes que imitar. Y en la medida que las imites, pues es como si vas a vibrar como si fuera una cuerda que empieza a vibrar cuando suena otra cuerda similar. Vas a empezar a estar en la frecuencia de Dios y por atracción te vas a empezar a elevar y tener otro tipo de experiencias. Entonces, la teología hermética primero te enseña a conocer las cualidades de Dios. Uno ya después, una vez que uno las memoriza y las asimila, te tienes que reconocer con esas cualidades, tienes que decir, bueno, yo soy pleno, yo soy bueno, yo soy inmortal, yo soy luz, yo soy padre, yo genero. Una vez que uno se reconoce con estas cualidades y sobre todo que actúa conforme en estas cualidades, pues vas a empezar a experimentar cosas. Uno de hecho en los libros de sagrados y en los libros de hermetismo se dice que, por ejemplo, la principal función de los ángeles es lanzar alabanzas y coros hacia Dios. Si nosotros emitáramos esa actitud de los ángeles, probablemente también nos ayudaría a unirnos a la frecuencia de Dios, al estar unidos al coro angelical. Eso es la teología hermética, es, digamos, llevar a Dios a nosotros vibrar como Dios para que se pueda hacer esta conexión y se pueda abrir cada vez más, en este caso, pues los ojos del corazón. Y bueno, aquí nos dicen también en los textos herméticos, ¿no? ¿Cómo imaginar a Dios? Aquí dice, la imagen de Dios ha sido esbozada para ti, en la literatura hermética, obviamente, hasta donde es posible. Dicen hasta donde es posible porque hay una parte que no hay forma de explicarla y otra que es secreta. Y si te detienes atentamente en esa imagen de Dios que viene en esta literatura y la observas con los ojos de tu corazón, créeme, hijo, encontrarás el camino que conduce a lo alto. Más aún, esa imagen se convertirá en tu guía, porque la vista divina tiene ese encanto peculiar.
retiene y atrae hacia ella a aquellos que logran abrir los ojos, tal como dicen, el imán atrae al hierro. De tal modo, en la medida que nosotros practiquemos este tipo de teurgia hermética, vamos a empezar a, digamos, percibir más cosas y en la medida que percibimos más cosas, también, así como esta vista es nuestro maestro, también nos va llevando poco a poquito en el camino para elevarnos. Ahora bien, desviándome un poco del corpus hermético, la literatura hermética es vastísima. Hay muchos otros escritos, hay unos que apenas se redescubrieron, por ejemplo, en el siglo, me parece que en el siglo XX, como el Códice 6 de Naqsh Hammadi. Entonces, aquí se incluyen algunas otras obras pues, importantes. Está la famosa Tabla Esmeralda, que tiene importantes axiomas. Están los extractos de Stodaos, que se recomiendan mucho como un complemento al corpus hermético. Este códice 6 que menciono, en el códice 6 nos explican mucho qué es esto de la Ogdoada, que habíamos muy rápidamente platicado, y también los padres de la Iglesia Católica. Yo mencionaba que de hecho los primeros escritos de los primeros cristianos, ellos se basaron en los textos herméticos, entonces ellos rescataron muchos de estos fragmentos herméticos y hay padres de la Iglesia que hicieron sus traducciones, algunas al latín, por ejemplo, de estos textos. Entonces, esa es la otra fuente. Y bueno, básicamente con eso cerramos la conversación. Yo creo que lo que me gustaría concluir es que esta es una enseñanza muy profunda, que es la base para mucho de lo que hoy estudiamos en teosofía y que es una herramienta súper importante para todo aquel que le interese caminar este tipo de sendero. Y bueno, pues qué mejor que tomar la literatura del maestro del maestros, que pues es justamente el tres veces grande Hermes Trismegisto. Muchas gracias a todos y ahora sí pasamos el tiempo que nos queda a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Manuel, por tu plática, todo lo que nos compartiste. Y Un así como gusto. cerraste, pues nos hablas que esta obra no solamente abarca la metafísica y la cosmología, sino que también ofrece un camino de transformación personal y que además sigue estando vigente y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes exploran o quieren buscar un poco más en el misticismo, en la filosofía culta, en la teosofía, en general en el autoconocimiento espiritual. Pues como siempre, Manuel, excelente, muchísimas gracias. Tere, tú Al querías contrario. agregar gracias, Manuel. ¿Querías agregar, Tere, algo más antes de dar las palabras a las personas que están por Ya, acá? bueno, sí, la verdad es que estoy agradecida con Manuel porque nos ha dado otra vez esta pasada sobre el tema. Hay varias preguntas en Facebook que incluso a mí me llaman la atención porque de repente es un tema complejo, ¿no? Sobre todo lo que encontramos en algunas fuentes, ya versus, digamos, la opinión de Blavatsky, que se haya escrito curiosamente sobre Hermes, y ya sabemos como digamos, esta casta sacerdotal que se hacía llamar así, y curioso, digo, está en los escritos coleccionados, pero está en francés, ¿no? Sabemos que de los pocos que han traducido del francés al inglés o al español fue precisamente nuestro hermano que crea la Fundación Blavatsky y que nos deja ya algunos artículos interesantes sobre el tema, pero claro que ya ahorita en las preguntas saltará acerca de la existencia o no real sobre Hermes, ¿no? Es una de estas preguntas que te están haciendo en Facebook, pero vamos a esperar a que Caro le dé oportunidad a los hermanos que tienen la manita levantada. Perfecto, Tere, muchas gracias. Gracias, Manuel, nuevamente. Entonces, Enrique Choi, cuando guste, por favor. Sí, yo quería hacer la pregunta orientada en cuanto a la parte pragmática del hermetismo, ¿no? Fíjense que toda tradición de sabiduría tiene una parte de ejercicios espirituales, ¿no? El budismo, por ejemplo, tiene su meditación vipassana, el hinduismo, el Vedanta tiene, por ejemplo, los samadhis, ¿no? Los que practican yoga hacen el Megadharma Samadhi, etcétera, ¿no? Era la práctica del hermetismo. Claro, por supuesto. Bueno, en el hermetismo, de hecho, aunque no le llaman tal cual meditación, porque probablemente no había una palabra para describirlo en aquel entonces, ellos sí tienen, hay un escrito hermético que para mí básicamente es una meditación y una visualización. ¿Qué te dice esta meditación? Básicamente te dice que te empieces imaginando, pues como que en esta esfera y que después
te imagines como que vuelas, ¿no? Que te elevas a lo más alto como si fueras un ave, que empiezas a ver todo en perspectiva, que de ahí te sales, empiezas a ver todos los planetas, después te sales incluso del cosmos, que es algo para nosotros inconcebible, que podría haber afuera del universo, ¿no? Tienes que llegar como a ese nivel de abstracción y empezar a imaginarte en todos los seres, en los animales, tienes que imaginarte cuando estabas en el seno materno, tienes que imaginarte de niño, de grande, a punto de morir, en todos los estados de tu vida, tienes que imaginarte en todas las, digamos, en todas las formas posibles. Y va a llegar un momento en el que cuando ves todas estas realidades llegas a algo, algo difícil de describir que te lleva, quiero pensar que un estado similar a tal vez lo que en Oriente sería el samadhi. Esa meditación hermética, si gustan, después les voy a compartir la liga donde viene justo, bueno, viene como que explicada, pero sí, sí hay trabajos al respecto prácticos. Ahora, es cierto, es muy correcto decir que los textos herméticos son principalmente, no sé si decir especulativos, porque mucho es como teoría, mucho es como filosofía, es de pensarlo, poco es tal vez lo práctico. Cuando ya vino lo práctico, cuando justo los alquimistas agarraron las obras herméticas y ya empezaron a llevarla a ejercicios, en su laboratorio y en ellos mismos, ahí digamos que el hermetismo se vuelve mucho más práctico, pero ya digamos las obras herméticas originales sí es mucho más como para, yo diría como para calibrar tu forma de pensar, pero si quieres así algo ya fuerte y práctico, ya después son las enseñanzas de la alquimia. Gracias, Manuel. No, ¿de qué? Georgina, adelante. Muchas gracias, querido hermano Manuel. Pues muy interesante esta conferencia. Yo realmente, así como que nomás sabía Hermes Trimegistro, qué significaba el 3 veces 3, y más allá, nada, ¿no? Pero hoy me Okay. llevo realmente mucho conocimiento gracias a ti. Gracias por esta presentación. Y bueno, me llamó un poquito la atención esto de escalando la montaña, porque nuevamente vemos aquí en esta montaña el punto uno, las famosas dudas filosóficas, que de repente al ser humano se le da, a veces cuando somos muy jóvenes. Yo hablo en lo personal por mí, a mí me daba estas dudas filosóficas sin ser filosófica, porque a los 16 años, 18 no puedes ser filosófica, pero sin embargo yo así como de, bueno, ¿y qué hago en este planeta, no? ¿Como para qué Claro, viene este mundo? Y de repente sentía la vida como muy vacía, ¿no? Entonces, estas dudas filosóficas veo que en diversas corrientes filosóficas siempre van a estar, ¿no? Y siempre habrá que ir contestando una por una y habrá que ver cómo, ¿sí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? O finalmente, ¿a dónde voy? ¿El a dónde voy? ¿Sí? Esa es la parte, yo creo, más el néctar esencial de la vida, a dónde voy, ¿sí? Y cuando ya decido, como bien decías aquí, cuando ya el hombre se vuelve pensante y que ya tiene un libre albedrío, ¿verdad? Entonces aquí yo ya decido qué voy a hacer o para dónde voy a ir, ¿no? O qué quiero hacer de mi vida. Realmente muy interesante, mi querido hermano Manuel. Creo que tocaste muchos aspectos de mucha reflexión, para mí en lo personal de mucha reflexión. Me dejaste pensando en muchas cosas, muy interesante. Yo no sabía que era el corpus hermético. Yo pensaba que era el cuerpo de algo, pero pues no, ya vi que estaba perdida claro. totalmente. Bueno, es que Y es bueno, el cuerpo de nuevamente, la enseñanza hermética, ¿no? Como la crema innata de... ok. Muchas gracias, mi hermano, por esta excelente conferencia, ¿eh? Te lo Al agradezco contrario, mucho. Georgina, pues gracias a ti por acompañarnos y bueno, pues sí, justo mucho viene de esta petición inicial. Esa petición inicial podemos hacerla consciente o inconscientemente. O sea, yo creo que en mi caso, la mía, por ejemplo, fue inconsciente, que yo estaba estudiando algo, no sé por qué, de Prometeo, y de repente me vino como ese pensamiento de, "Uy, pues como que fueron muy crueles contigo, ¿no? A mí me gustaría, si tú fuiste como el que traía el fuego de la humanidad, pues me gustaría poder conocer más de ti". Y fue curioso que al poco tiempo de eso, bueno, vieron una serie de conocimientos, de experiencias, sincronías, diría yo, que al poco tiempo empecé con la teosofía y pues poco después la suerte de estar en la sociedad teosófica. Gracias, Georgina. Gracias, Manuel. Adelante, Francia.
¿Me escuchan ahí con el micrófono? Sí, Francia, ya te Perfecto. escuchamos. Mucho gusto. Bueno, excelente. Me encantó pues la charla, la conferencia y algo que yo veo y es que la enseñanza es una. Es decir, que si uno lo mira y lo observa a grandes rasgos, vemos que la esencia de toda la enseñanza está en todo, en el corpus, está en la parte, digamos, de todos los textos que Blavatsky trabajó también, que de hecho pues trató de interpretar como lo de las grandes filosofías. En la escuela del Rosacruz, todas estas escuelas tienen como base esa misma enseñanza. Cambia como el orden. Por ejemplo, yo veía que se hablaba de tierra, agua, aire y fuego. Y normalmente dentro de lo que uno estudia de Blavatsky y de otros textos se habla de tierra, agua, aire y fuego. O digamos que en este texto de Rama Prasad, que se llama Las fuerzas sutiles de la naturaleza, lo jerarquiza de esa forma, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que haya una modificación en cuanto a su orden, pues realmente es lo mismo, ¿cierto? En el fondo Claro. alude a lo mismo. Entonces, la enseñanza, ¿a qué conclusión llega? Pues yo pertenezco a las escuelas Rosacruz también y he estudiado un poquito esa parte y estamos hablando el mismo lenguaje, o sea, nos encontramos en la misma enseñanza, en el mismo proceso, los mismos términos. Entonces me parece muy interesante toda esta enseñanza y muchísimas gracias por esta charla. Y otra cosa, y es que me parece curioso para no alargarme mucho, y es que hay un texto que se llama Las tablas esmeraldinas, por ahí el texto está, y hay una parte en la que Todd dice, ahí en ese texto, que cuando se hunde la Atlántida, todo lo de la Atlántida fue a parar a Egipto y fue a parar a África. Y de ahí se desenvuelve la otra teoría de la tierra hueca, de cómo en la tierra hueca, y digamos que por Egipto hay una entrada, y en ese texto dice que cuando Todd llevó toda la enseñanza y la llevó y la entregó a los egipcios, ingresó por un túnel, básicamente en la Esfinge, y dejó allí la enseñanza, pero fue en el mundo subterráneo, y él lo llamaba los salones de Amenti. Entonces ahí habla de que después selló esa entrada con un muro que no podía ningún taladro romperlo. Y hoy en día creo que también están en esa exploración y han encontrado material así de esa calidad que lo narra la historia. Entonces, todo eso da, digamos, como para entender que hay muchas cosas todavía por descubrir, sobre todo con Todd, que fue pues, describe pues todo este proceso, ¿cierto? En la hundida de la Atlántida, y en ese libro de las tablas esmeraldinas lo describe un poco. Entonces, ahí, eso me llamó pues mucho la atención también. Totalmente, Francia. Pues como dices, todas las enseñanzas se parecen mucho y esto nos lleva a dos cosas, ¿no? O a pensar que todas bebieron de una misma fuente o a Ujú. pensar que tal vez nosotros, no sé si en nuestro chip, ya cargado en nuestro inconsciente, todos tarde o temprano, tenemos grabado el de dónde venimos, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Y justo en los diálogos de Platón sobre Atlántida hay una referencia, me parece, sobre Solón, que se dice que a su vez Solón comentaba que había en la antigüedad, en tiempos pues de la Atlántida, unas columnas, unos pilares o obeliscos enormes que tenían ahí grabados pues en piedra, digamos que como toda la enseñanza, y esto era en un tipo de lenguaje, digamos, anterior al que nosotros vemos en los códices del antiguo Egipto y que era algo tan sublime que similar a como las leyendas que platicaba Crowley Peter de la doctrina secreta, que cuando si tú estabas en contacto con eso, como que percibías, te llegaba como en directo esa información de toda la enseñanza. Y se dice que de esas Ujú. columnas, pues los maestros que tuvieron acceso a ellas, pues empezaron a hacer copias ya como en libros, ya con textos, ya con lo que era la simbología, ya después egipcia, y empezaron a poner sus jeroglíficos, ¿no? Entonces sí hay algunas leyendas que pues sí remontan a toda, hasta incluso a la Atlántida, como bien dices. Sí, sí, muchas gracias. Al contrario, Francia, a ti muchas gracias. Gracias. Y Daniel, una manita por ahí levantada. Gracias, bueno, gracias Manuel, gracias por la hermosa plática. Como bien dijiste, bueno, una pequeña introducción porque del hermetismo y de Hermes se puede hablar mucho, ¿no?
son temas muchísimo. bien vastos, ¿no? Pero gracias por traerlo al mundo de las pláticas sabatinas, a donde, bueno, tantos hermanos, así como Tere, que está por aquí, nos comparten tanta información que queda para el estudio posterior, ¿no? Porque esa es la idea, que cada quien vaya abordando su estudio individual o si se puede en las logias. Y bueno, sobre todo eso, traer a Hermes, que ha sido un personaje súper místico, o sea, muy místico dentro del conocimiento oculto y también a la vez muy velado, ¿no? Las enseñanzas de Hermes, aunque han llegado a nuestras manos de una manera quizás, podemos decirlo, exotérica, pero es un personaje que sus enseñanzas están muy veladas, ¿no? Y cuando lees el Poemander, que tú lo dejaste como primera, como uno de los primeros de los 19 tratados, que quizás, y lo referiste a uno de los más importantes también, pues te das cuenta que, como nos dice la tradición, no sabemos cómo llegó, a través de quién, porque Hermes no se sabe, como decimos, está muy velado. Durante la antigüedad no sabemos a través de quiénes nos llegaron las enseñanzas. Pues el Poimander, cuando lo ves un poquito por encima, pues es pura teosofía. Podemos decir que un teósofo nos los entregó. Y bueno, le dejamos esa Claro. por ahí esa semillita dentro de las logias y dentro del estudio personal para que se dediquen a hacer un poquito el trabajo del estudio desde el Poimander, desde el punto de vista de la teosofía, que es muy bonito. Es una enseñanza muy teosófica. Gracias, Manuel, nuevamente, 1.000.000. Y bueno, esperamos seguirte viendo por aquí. Te vimos por allá en la del Codex Nazareno, que también me gustó mucho. Y sabemos Gracias. que bueno, el caso tuyo, igual que el de Tere, nunca lo dejo de repetir. Son dos hermanos que nos entregan información muy buena y muy valiosa para el estudio. Gracias, Manuel. Vale, no, pues al contrario, Daniel, pues muchas gracias a ti. Y claro que pues esperemos seguir teniendo más pláticas y bueno, pues ustedes también fueron los alumnos con estrella, ¿no? Del curso de Isis sin Velo. También la verdad es que han dado muchísimo y se agradece. Uy, adelante. Y muchas gracias, Manuel, ¿no? Pues excelente, te he escuchado no muchas veces, me he perdido muchas pláticas tuyas, muchos comentarios y exposiciones, pero siempre las que he escuchado muy puntuales, con muchos datos y muy específicos, que hay algunos, pues no los había escuchado, así como por ahí comentó Georgina, que de repente nos cae el 20. Oye, pues sí, por ahí estaba escondido y no lo había escuchado, y mira, tú nos lo hiciste recordar, Manuel. Muchísimas gracias, ¿eh? Al Igual a contrario, Tere, Chuy. Tere también, Tere igual, es mi maestra también, nos explica muy bien todo lo que nos comentan. Gracias por estar aquí. Y nada más, nada más me salgo un poquito de tema, nada más para comentar a todas las personas que nos están acompañando, Francia, y hay algunas personas que por primera vez o por segunda vez ahí nos están acompañando. Los invitamos a que nos sigan acompañando y nos manden ahí en el chat sus datos para poderlos agregar a algunos de los WhatsApps que tenemos para que les sigan llegando la información de las diferentes pláticas que se dan tanto aquí en la Blavatsky, en México o en parte del mundo. Gracias. Tere, ¿nos quieres comentar qué preguntas o comentarios hay en las redes sociales? Sí, yo estoy, como lo decía hace un momento, como aquí en la curiosidad de una cuestión. Primero, es la misma persona, Puleyo Solís. Primero pregunta o comenta, dice, los libros que menciona, el de los alientos y el de Eber, ¿existen para estudiarlos? Bueno, eso Manuel nos comentaba que sí existen, pero hay otra cuestión aquí. Él mismo también hace una pregunta y dice, ¿lo consideran como un ser mitológico o que realmente existió? Esa respuesta es delicada. Voy a esperar a que Manuel nos dé su consideración, porque sí, Blavatsky deja un punto de vista muy claro en sus escritos coleccionados, pero claro que primero la pregunta, si nos la puede atender Manuel, es la que tenía yo, como la cabeza me explotó un poquito. Pero a ver, Manuel, por favor. Claro, no, totalmente.
Yo creo que lo importante, porque yo creo que mucho seguramente de la literatura que se dice que es hermética y que está, digamos, como firmada por Hermes Trismegisto, creo que puede haber de todo, ¿no? Desde aficionados que hicieron algún escrito inspirados probablemente, hasta otros que fueron, digamos, sacerdotes de, digamos, de la casta que veneraba en su momento a Hermes y en su momento a Tot. Entonces yo creo que habrá unos que sí son como parte de un movimiento iniciático que nos dejó ver algunas pequeñas cosas, ¿no? O que algunos tal vez mostraron cosas que tal vez incluso no debían mostrarse, ¿no? Porque recordemos que algunos de esos textos eran pues muy, eran secretos, no eran para uso público. Ahora, sí es una figura que existió, yo creo que es como la pregunta de Jesucristo, ¿no? De, bueno, pues ¿dónde está el ADN de Jesucristo? ¿Cómo lo compruebo? Mientras no lo podamos comprobar, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que lo importante es la enseñanza y no tanto el mensajero, ¿no? Si la enseñanza nos sirve, ya sea que la fuente haya sido Hermes o algún sacerdote o alguna persona inspirada, si nos ayuda a que nuestra vida sea mejor y a que podamos recuperar esta conexión, eso es lo importante. Y por eso es también importante decir, o sea, necesitamos ojo crítico, ¿no? Poder estudiar todas las obras herméticas, reflexionarlas, interiorizarlas, y tal vez pues, nos tocará el esfuerzo de separar pues digamos, la paja del heno, ¿no? Y decir, esto sí es, esto no es. Eso es el reto. Aquí no, los dogmas no nos sirven, tenemos que hacer nuestra tarea. Claro, muchas gracias, Manuel. Fíjate que me voló la cabeza la pregunta porque estudiando en alguna reunión este libro de Vida después de la muerte, que ya sabemos que por supuesto tomamos, los que estudiamos teosofía tomamos este libro que formó la revista 7 de Atmavidya, en una nota al pie se mencionaba a Hermes, ¿no? Y entonces quien nos moderaba el estudio nos comentaba que se trataba de un término genérico para designar una especie de casta, ¿no? O sea, no un personaje en realidad. Yo busqué la nota al pie y encontré, obviamente, es de los escritos coleccionados, el tomo, me parece que es el tomo 11, y lo que menciona Blavatsky me hizo sentido con lo que comentaba también nuestra hermana Francia, ¿no? Algo comentó de estas versiones de la Tierra Hueca, etcétera. Lo que dice Blavatsky en este escrito, que es sobre la alquimia, además, ella menciona, Moisés y Salomón adoptaron tardíamente la ciencia porque fueron precedidos por Abraham, quien a su vez fue precedido en la ciencia de las ciencias por Hermes. No nos dice Avicena que la tabla esmeraldina, el tratado de alquimia más antiguo que existe, fue encontrada en el cuerpo de Hermes, enterrada durante siglos en Hebrón por Sara, la esposa de Abraham. Pero Hermes nunca ha sido el nombre de un hombre, es un nombre genérico como el de neoplatónico en la antigüedad o el de Teósofo hoy. ¿Qué sabemos de hecho acerca de Hermes Trismegisto, el 3 veces más grande? Menos que sobre Abraham, su esposa Sara y su concubina Agar, que San Pablo declara una alegoría. Hermes ya era identificado con el egipcio Tot en tiempos de Platón, pero la palabra Tot no solo significa inteligencia, también significa reunido y escuela. Tot Hermes, en efecto, no es más que la personificación de la voz o enseñanza sagrada de la casta sacerdotal de Egipto, es decir, de la voz de los grandes hierofantes. Y digamos, si esto es así, ¿en qué época prehistórica que surgió la jerarquía de, ¿no? Pero en la nota, o sea, aquí lo que me llamó la atención de esta alegoría, en la nota además coloca ella, San Pablo explica muy claramente que Sara representa, según él, la Jerusalén de arriba y Agar una montaña de Arabia, teniendo el Sinaí relacionado con la Jerusalén actual, ¿no? O sea, obviamente que además nos está dando la pista a Blavatsky de que esta zona donde digamos que reaparece una de las subrazas, que ya sabemos, ¿no? Nos preguntaba el hermano Enrique Chu, bueno, ¿cuál es la aplicación de este corpus? O sea, si existe una relación, pues claro, que ya sabemos que los arios que trajeron esta lengua sagrada que es el sánscrito, resurgen en la Aryabharta, y entonces hay una especie de réplica aquí en este monte, en donde resurge nuevamente una especie de subraza que trae su propio lenguaje, su propia visión, su propia filosofía y etcétera, ¿no? Entonces, digo, me hizo sentido con lo que comentaba Francia hace un rato. Digo, claro, o sea, fue como ahí el rebrote, ¿no? Como dices tú, hay que estudiar un montón. Creo que todos coincidimos en eso,
que siempre que buscamos algo con Blavatsky resulta que hay más y hay más y hay más, y entonces ahí es donde corroboramos que a Blavatsky no se le ha hecho el reconocimiento que quizás debería tener, porque no alcanzamos a valorar la capacidad no solo intelectual de esta mujer, sino a nivel de conducta y de moral tan elevadas que tenía, ¿no? Entonces, pues, gracias por poner, como decía Daniel, este tema nuevamente en las conferencias sabatinas, y yo esperaría que tú nos regalaras una segunda parte, porque esos textos que tú mencionaste tienen como que la curiosidad, de inmediato yo puse ahí la curiosidad de, bueno, ¿de qué hablará este o tal o cual? Gracias, Manuel. No, al contrario, te decía, pues bueno, la literatura es súper vasta y me dará mucho gusto cuando haya la oportunidad de dar una parte 2 probablemente de esto. Y como bien dices, o sea, ¿cuántos Hermes existió? Pues si habláramos de acuerdo a la enseñanza hermética, podríamos decir que Hermes existió y existe y existirá, así como, por hacer un símil, Jesucristo. Hablamos de como de la figura física, ¿no? El ser humano, pero también hablamos que hay otro que es el Cristos que es como el Logos, y este pensamiento divino al final, por ponerlo simple, yo lo vería como que se replicó en chiquito en Jesús, ¿no? Y después Jesús lo transmitió a otros y vino como su iglesia, ¿no? Sus apóstoles. Los apóstoles de Jesús es el tercer Cristo. Entonces estamos diciendo el Cristo que es el Logos de arriba, el Cristo humano y el Cristo, digamos, como institución, ¿no? Como grupo. Lo mismo pasa en el caso de Hermes, porque se dice G.R.S. Mead, que es uno de los teósofos que más estudió este tema del hermetismo, de hecho tiene una serie de escritos muy recomendables. Él nos decía que hay, o sea, a nivel esotérico se dice que hay tres Hermes, que han habido tres Hermes. El primero es la mente divina, el Logos, que es Poimandres. Ese le transmitió la enseñanza al Hermes humano, que es Hermes Trismegisto, y después de Hermes Trismegisto, él dio este conocimiento al que es simbólicamente su hijo Tat. Digo simbólicamente porque realmente, de acuerdo a la visión esotérica, Tat no es una persona física, es toda la iglesia, digamos, de Hermes. Todos los sacerdotes de Hermes serían el hijo, que es justamente Tat. Entonces ahí estamos hablando de tres Hermes, y si el día de mañana cualquiera de aquí asimila estas enseñanzas y va por ese camino, pues o sea, en todos puede haber un Hermes en potencia. Pues qué hermoso lo acabas de decir, ¿no? En todos existe esa semilla potencialmente que puede brotar y germinarse, ¿no? Tienes otra pregunta aquí en Facebook, es de Marcos Andrade, y él dice, hola, buenas noches, saludos y muy buena conferencia. Una pregunta, ¿por qué los seres humanos podemos llegar a ser tan cambiantes en nuestras vidas? Hola Marcos, bueno, yéndonos a la enseñanza hermética, que es como lo que nos compete hoy, pues diríamos que que nosotros somos espíritu y somos alma, ¿no? El espíritu es el que no cambia, el que nos guía y que es siempre constante, pero tenemos el alma, que como platicábamos en el hermetismo, para poder vivir la materia necesitamos este puente. Y el alma, pues para poder ser un puente necesita una parte sí de luz, pero otra de oscuridad. Y recordemos que la oscuridad es caos y el caos es muerte, el caos es movimiento y es cambio. Entonces, al tener en nuestra alma esa parte de caos, pues siempre vamos a estar fluctuando, ¿no? De emociones, de la alegría, la tristeza, etcétera. La enseñanza hermética lo que nos lleva es cada vez a tratar de renunciar a esta parte del caos, irnos hacia lo superior y en la medida que seamos como un agua, ¿cómo sería? Como un agua clara, un agua que está tranquila, que no está fluctuando como un mar picado, pues cada vez nos iremos, podremos ver cosas. Al final, pues si tú quieres ver la luna reflejada en el agua, pues el agua tiene que estar calmada y ese es el trabajo que nos toca hacer en este tipo de estudios. Pero sí es parte de nuestra naturaleza justo por el alma. Claro, muchas gracias, Manuel. Claro, te devuelvo el Claro. micrófono ahora. Gracias, Terry. Gracias, Manuel. ¿Tienes algunas felicitaciones por aquí en el chat de Zoom? Gracias. Sí, Miguel Enrique, gracias. Muy completa y amplia la plática sobre el corpus hermético. Mucha providencia y bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Vicenta dice, muchas gracias, Manuel, por la luz que compartes. Bendiciones. Al contrario, Vicente, gracias a ti por escucharnos. Bueno, y también los invitamos a todos mañana
a la sesión dominguera de la FTI, ahí en el chat están los datos, y a la oración de sanación que hace la UTS a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Y queda pues todo cordialmente invitado para el próximo sábado, que le toca también a nuestra querida Tere, excelente como siempre. Así que todos bienvenidos. Si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, pues procedemos a cerrar con la invocación. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Víctor, entonces si gustas, por favor. Ay, me equivoqué de pantalla, disculpe. Ok. Víctor, cuando gustes. Bien, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias, Víctor, gracias, Manuel, gracias, Tere, muchas gracias a todos por acompañarnos, y pues aquí los esperamos la próxima semana con otro tema sumamente interesante. Y Manuel, pues fue un gustazo El haberte gusto es escuchado. mío. Gracias a todos. Que tengan excelente noche. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Gracias, Manuel. Hasta luego. Buenas Adiós. Gracias, Manuel, por Gracias. escucharte. Gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego.